Hechos, capítulo 14, para seguir con nuestro estudio. Hechos 14. Vamos a leer desde el versículo 19, que es donde quedamos hasta el final del capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amén. Oremos una vez más, pidiéndole al Señor que Él sea guiándonos en este estudio. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por una vez más, Señor, poder estar frente a tu palabra, Señor. Cuán maravillosa es tu palabra, Señor. Cuán grandes, Señor, son tus caminos, Señor. Cuán profundo son tus pensamientos, Señor. Por más que quisiéramos, solo podemos sondear ahí en la superficie, mi Dios. Te pedimos que tú en tu gracia, Señor, nos permitas estar atentos, con nuestros corazones dispuestos, para que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien abra en nosotros el entendimiento, quien nos lleve a escuchar tu palabra, Señor, y a que tu palabra haga en nosotros, en cada uno, Señor, lo que tú te has dispuesto a hacer, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí tenemos un mapita, yo lo voy a poner acá porque no lo veo. ¿Recuerdan dónde estamos, no? No me digan en Hechos. Estamos en el primer viaje misionero de Pablo y vamos a terminar hoy con lo que es ese primer viaje. Vamos a hacer un recuento, una ayuda a memoria rápido de lo que hemos visto. Este primer viaje misionero comenzó en el capítulo 13. Estaba sacando algunos datos. El total que recorrió Pablo y Bernabé en kilómetros, de forma terrestre recorrieron unos 1.000 a 1.200 kilómetros. Y de forma marítima, casi lo mismo, de 1.000 a 1.100 kilómetros en lo que llevó todo este viaje. El viaje comenzó en el capítulo 13, como decía recién, estuvimos unos cuantos domingos ahí. Ahí veíamos que la iglesia de Antioquía de Siria, encomendó, guiados por el Espíritu Santo, encomendaron a Pablo y a Bernabé para que fueran a este viaje misionero y oraron por ellos y los enviaron confiando en el Señor.
ellos partieron y se dirigieron, si ustedes ven ahí, desde Antioquía, que está donde dice Siria, medio la parte norte arriba. Ellos partieron hacia Chipre, esa isla rosada que ven ahí en el medio, y predicaron en 2 ciudades, cruzaron de lado a lado esa isla predicando, y llegaron a Pafos, que ahí lo que veíamos en Pafos es que se encontraron con ese hechicero, ese mago que quería impedir la predicación, y ahí el procónsul escuchó el evangelio y creyó en Cristo, y él se convirtió en un discípulo de Cristo. De ahí, desde Pafos, partieron hacia Pergue, que es donde Juan Marcos se vuelve a Jerusalén, lo deja y se vuelve, y siguen ellos hacia Antioquía de Pisidia. Cuando llegan ahí, tenemos uno de los sermones más largos, ¿no? Lucas no nos da todos los sermones desarrollados de Pablo, sino que en algunos se detiene más y en otros solo los pasa por arriba, pero estos sermones que nosotros tenemos en Hechos son verdaderos tesoros que tenemos, porque vemos cómo los apóstoles aplicaban el Antiguo Testamento al Nuevo Pacto, a la nueva iglesia, y entonces vemos ese sermón que veíamos, que no recuerdo bien, pero nos debe haber llevado más de un domingo, cómo Pablo le presenta por medio de la Escritura que Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Desde ahí, Pablo se dirige de Antioquía de Pisidia a Iconio, y ahí llegamos a nuestro capítulo, que ahí nos vamos a detener un poquito más viendo lo que sucede, porque tenemos la visita de Pablo y Bernabé en Iconio, y luego ya llegan a Listra, que nosotros lo que vamos a comenzar a ver ahora es la segunda parte de lo que hicieron Pablo y Bernabé en Listra. En el versículo 1 veíamos que ellos llegaron a Iconio como era de costumbre, y no lo vamos a leer, lo vamos a ver por arriba. Si ustedes quieren irlo siguiendo ahí en el capítulo 14, solo a modo de resumen, ellos cuando llegaron a Iconio hicieron lo que acostumbraban, que es ir en los lugares donde habían sinagoga. Vamos a ver ahora que hay algunas ciudades que no hay sinagogas, entonces van directo a predicar, pero en los lugares donde habían sinagogas, Pablo siempre iba primero a predicar a la sinagoga. A veces pasaba más de un día de reposo predicando en esa sinagoga. Y había ciertos motivos por los cuales Pablo lo hacía, como veíamos, pero uno de los mayores motivos es que el celo de los judíos, que se creían ser los únicos a los quien pertenecían los pactos, a quien pertenecían las promesas, y que los gentiles estaban excluidos, si Pablo primero iba a una plaza a los gentiles, ¿qué se imaginan que sucedería cuando ellos quisieran ir a los judíos? No serían recibidos. Entonces, primeramente él iba a la sinagoga, predicaba, y ya sea que los judíos creyeran o no, luego Pablo predicaba al resto de la ciudad para que tanto judíos como gentiles, todos los que creyeran en el Señor, pudieran ser salvos. Dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Hay otra traducción, la NTV, que dice que hablaron con tal poder. El poder con el que hablaba Pablo y Bernabé era el poder del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Y era lo que abrían los ojos de las personas y los que llevaban a las personas a la salvación. Pero en el versículo 2 veíamos que los judíos que no creyeron, me gusta cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas, que es la que yo leí al principio, dice: excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto nos sirve porque va a volver a pasar más adelante en el texto que nos toca estudiar hoy. Ellos los llenaron de odio de tal manera que se levantaron contra los apóstoles, pero a pesar de eso, Pablo y Bernabé, confiando en el Señor, se quedaron mucho tiempo en la ciudad predicando el Evangelio. A pesar de que muchos se habían levantado con ellos, ellos se quedaron ahí predicando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se enteraron que había un complot para matarlos. Y cuando ese complot para matarlo llega a los oídos de los apóstoles,
Ellos huyen, se van a otra ciudad. No era el momento, ahí en el versículo 5 está el atentado, no era el momento para que ellos murieran y tenían la posibilidad de escapar. Y eso vamos a ver, cuando los apóstoles tienen la posibilidad de escapar de un complot, lo hacen. Si no tienen la posibilidad de escapar, como vamos a ver hoy, también tenemos los dos casos. Si no hay posibilidad de escapar, están más que convencidos y decididos a morir por la causa de Cristo. Me olvidé un poquito de que estamos con el mapa ahí. Ellos fueron de Pergue, subieron hasta Antioquía y ahora bajaron un poco hacia Iconio. Que Pergue, Antioquía está, Iconio, perdón, está a unos 100, 110, 120 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Ahí es donde estamos ahora, en Iconio. Ellos se dan cuenta del complot y bajan un poco hacia Listra. Listra está a unos 40 kilómetros de Iconio. Dice ahí en el versículo 6, ellos huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. De aquí de esta zona de Listra, vamos a ver más adelante en el capítulo 16 que se vuelve a nombrar. En este primer viaje misionero de Pablo, esta persona que se nombra en el capítulo 16 debería ser un niño, un muchacho pequeño, pero su abuela y su madre seguro estaban escuchando la predicación de Pablo aquí en esta ciudad. Y ya saben de quién estoy hablando, de Timoteo, que es más adelante, en unos capítulos más adelante, Pablo también lo va a llamar para el ministerio. Él es de este lugar. Dice que ellos huyeron y cuando llegaron a Listra, dice que ellos anunciaron el Evangelio y en el versículo 8 dice que había una persona que estaba imposibilitado de los pies, cojo desde nacimiento, dice, del seno de su madre, desde nacimiento. Pero este hombre escuchaba, dice el versículo 9, hablar a Pablo. Y cuando escuchaba, ¿qué pasó? Al oír la palabra, ¿qué pasó? Este hombre creyó. Y Pablo le miró y vio que ese hombre tenía fe. Y como veíamos la semana pasada, le dio la orden que se levantara. Y veíamos ese milagro de que este hombre que nunca había caminado, por lo tanto, físicamente no tenía musculatura, no tenía desarrollados los músculos, pero tampoco tenía la capacidad de saber caminar porque nunca lo había aprendido. Pero Dios en ese momento le restaura o le da los músculos y le da la capacidad y de un salto se para y comienza a caminar. Al ver esta ciudad, al ver ese milagro, piensan que Pablo y Bernabé son dioses. ¿Recuerdan? Júpiter y Mercurio, en otras traducciones Hermes y Zeus. Había una leyenda, por lo que veía ahora estudiando para el estudio de hoy, una leyenda en esa ciudad, que tiempo atrás habían llegado estos dos dioses en forma de hombre, Hermes y Zeus, a la ciudad, y habían visitado más de 1000 hogares, y en ninguno de los hogares le recibieron, todos le cerraron la puerta, solo una pareja de ancianos le abrió las puertas. Y cuando le abrieron las puertas, estos dioses recompensaron a esos ancianos y mataron al resto de toda la ciudad. Cuando esta ciudad ve lo que sucede con Pablo y Bernabé, que dan la orden y este hombre pega un salto y dijeron, bueno, aquí están de vuelta y no vamos a caer de vuelta con la misma piedra. Entonces se disponen a querer adorar a Bernabé y a Pablo. Ellos, como estaban hablando en la lengua propia de ellos, Bernabé y Pablo no habían entendido hasta que entendieron, y cuando entendieron actuaron como todo judío ante una herejía. Rasgaron sus ropas y dijeron, no, a nosotros no, nosotros también somos hombres igual que ustedes. Si hay alguien a quien deben adorar es a Dios. Y ahí Pablo pasa en los versículos siguientes a hablarle acerca de como ellos no conocían el Antiguo Testamento, les habla acerca de la revelación general, de que Dios es el creador de todas las cosas, y no solo que Dios es el creador del cielo y de la tierra, sino que les hace ver cómo Dios, a pesar de su pecado, a pesar de su ignorancia, Dios le ha bendecido. ¿Y cómo le ha bendecido? Le ha bendecido
dándoles la cosecha, dándole el alimento, dándole para suplir su necesidad y hasta llenándolos de alegría. Pablo le hace ver que si ellos tenían alegría y tenían su necesidad descubierta, era por la bondad del Dios, del único Dios verdadero. Aunque Pablo les habló todas estas cosas y le dio todos estos argumentos, dice el versículo 18 que aún diciendo esas palabras, apenas pudieron impedir a la multitud que ofrecieran sacrificio, que les ofrecieran sacrificio. Y hasta ahí llegamos. Ahora seguimos en la misma ciudad, pero hay un cambio rotundo en lo que sucede. Quedamos en el versículo 18 con toda la gente emocionada, con Pablo y Bernabé, queriendo ofrecerles sacrificio, pero en el versículo 19 todo el panorama cambia. ¿Pero por qué cambia? Cambia por esto, dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿recuerdan las ciudades anteriores donde persiguieron a los apóstoles? Vinieron de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido, igual que el versículo 2, habiendo llenado de odio, habiendo persuadido, asusado, dice en otras versiones, a la multitud, apedrearon a Pablo. En esta oportunidad Pablo no escapa, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí se da ese rotundo cambio de ánimo, cambio en los sentimientos de la gente. Estos judíos querían frenar con la predicación de Pablo y Bernabé, querían terminar con la predicación de ellos de una vez por todas. Entonces dijeron, bueno, la forma es, hay que matarlos para que ellos no sigan diseminando ese mensaje. Y era tanto el celo que estos judíos tenían, que ellos viajaron no para hacer negocio, no para vender, no para nada de la ciudad, sino con el único propósito de esto, de frenar la predicación de Pablo y Bernabé. Recuerden que en ese tiempo no habían caminos, no habían medios de transporte tampoco, y los medios de camino eran totalmente difíciles, llenos de bandidos y totalmente distintos a los que nosotros conocemos ahora, con muchas peripecias. Y estos judíos viajaron hasta 120 kilómetros, unos 3 o 4 días de camino a pie, tan solo para frenar el mensaje de Pablo y Bernabé. Vemos lo decidido que estaban estos judíos para frenarlos. ¿Por qué se oponían tanto? Porque según ellos, el error que estaban predicando los apóstoles era terrible. ¿Por qué? Porque según ellos invalidaba la ley. Porque según ellos cambiaban las costumbres que ellos habían recibido en el antiguo pacto. Por eso se oponían al evangelio. Porque para ellos la única forma de poder estar bien con Dios se había desvirtuado tanto que habían olvidado el corazón, y la única forma de poder estar bien con Dios era por medio de las obras, por medio de obedecer la ley, por medio de obedecer los ritos. No había ninguna otra forma. Entonces, según su entendimiento, esta nueva predicación que trae Pablo y Bernabé, este nuevo camino, cambia lo que ellos entendían de las escrituras del Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que algo mucho más grave. Les abre la puerta a los gentiles. Para ellos eso era algo inaceptable. Ellos eran el pueblo separado, escogido. Entonces estas cosas hacían que estos judíos tuvieran este celo. No podían llegar a entender que la ley de Moisés, que todo el Antiguo Testamento, por medio de sus sombras, por medio de sus tipos, por medio de sus promesas, apuntaban a Cristo y hallaban el cumplimiento en Él. Ellos no podían llegar a entender eso. Por lo tanto que ellos estaban cegados y tampoco podían llegar a ver no solo el cumplimiento de Cristo, sino que no podían llegar a ver que desde el Génesis las promesas de Dios siempre apuntaron para que toda tribu, toda nación y toda lengua pueda ser bendecida por esa simiente prometida. Y aquí están ante el cumplimiento, pero ellos quieren seguir siendo los exclusivos y eso les lleva a oponerse a la predicación. Pablo y Bernabé, como veíamos en el capítulo anterior, cuando Pablo predica ese excelente sermón que tiene tanto para sacar, ellos no estaban predicando otro evangelio, sino que estaban predicando
el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ellos estaban diciendo, miren, esto, se cumple en Cristo. Todo apunta a Cristo. La salvación, dice Pablo, ya no es como ustedes piensan, porque nunca lo fue, no es como ustedes piensan por medio de las obras, sino que es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y esta gente no quería esa predicación de la gracia que predicaba Pablo. Eso les llevó a que, cegados por el odio, incitaran una vez más a toda la multitud y llevara a que apedrearan a Pablo. Quizás que apedrearon a Pablo, según veía en algunos comentarios, porque él era el que hablaba más, el que estaba primero hablando y llevando el mensaje. Entonces, primeramente fueron contra él. Y eso de que apedrearon a Pablo no es que solo lo maltrataron o que solo tiraron algunas piedritas o algo para que él se fuera. Apedrear era una forma de ejecución. Qué tremendo, cómo lleva a las personas, cómo llevó a las personas estas mentiras a cambiar tanto, a cambiar de querer adorar, a tener en lo más alto a los apóstoles, a ahora apedrearlos. No es algo nuevo, es que el Evangelio causa división. El Evangelio muchas veces trae persecución. Muchas veces hace que las personas que no lo reciben se enojen, y lo veíamos con Cristo y lo seguimos viendo ahora con los apóstoles. ¿Recuerdan cuando veíamos en Lucas, el estudio anterior en Lucas 4, cuando Jesús estaba leyendo el rollo de Isaías en la sinagoga? Todos le estaban escuchando, pero a un momento estaban todos queriendo despeñarle, queriendo matarlo. También en la entrada triunfal tenemos a la multitud gritando Hosana, bendito, y pocos días después tenemos a la multitud que también incitada por los judíos gritan crucifíquenle. Aquí sucede algo similar y eso nos hace pensar quizás en algunas verdades. Primero, que en lo que podemos pensar lo cambiante que pueden ser las personas bajo ciertas influencias, bajo ciertas compañías. Por eso es importante ver con quién se junta uno, con quién comparte uno, cuánto puede influenciar en otra persona lo que otra persona le dice y si le da lugar en su corazón. También algo que me hacía reflexionar esto es que nuestra confianza no puede descansar en ninguna persona. Por más bueno que parezca, por más que lo quiera, por más que lo que pueda haber, mi confianza y tu confianza nunca puede descansar en ninguna persona. Nuestra confianza tiene que descansar solamente en Cristo. Él no se equivoca, Él nunca nos va a fallar, Él siempre será fiel. Eso nos hace pensar en estas cosas, porque en un momento vemos este gran cambio en las emociones, en el estado de ánimo. Y también algo que me hace pensar este cambio de emociones es lo que sucede hoy en el mundo evangélico. Muchas iglesias hoy en día se mueven por medio de emociones, se mueven por medio de bendiciones, de recibir ciertas cosas, de venir a Dios para que Dios me dé tal cosa, tal bendición, tal auto, tal casa, ser un vencedor, ser alguien que todos me admiren. Hoy en día muchos lugares que se llaman iglesias se mueven por medio de las emociones. ¿Y saben qué pasa? Que cuando llega la hora de la prueba, porque el Señor fue claro en decirnos que en este mundo tendremos aflicciones, cuando llega la hora de la prueba, son los primeros en apartarse de los caminos de Dios y en levantar su puño contra Dios. Y eso es lo que estaba haciendo todas estas personas, porque realmente no habían creído en Cristo y se dejaron
se dejaron pervertir por causa de los judíos. Pero cuando el cristiano, cuando la persona es verdaderamente cristiana, si vienen las pruebas o vienen las dificultades, no solo permanece, sino que encuentra su gozo hasta en los momentos más adversos, porque pone su mirada en Cristo, porque sabe que Cristo está con él. En los momentos difíciles, en vez de alejarlo, lo acerca y lo afirma más en su fe, porque su confianza está solo en el Señor. Por ahí había notado una frase de que los cedros, creo que lo había notado por acá, sí, dice que los cedros, cuanto más sopla el viento, más profunda se arraigan sus raíces. Y así es también con el cristiano, cuanto más sopla el viento de la adversidad, más firme se agarra de Cristo. Estas personas que fueron persuadidas realmente no habían creído en Cristo y se dejaron llevar por lo que los judíos decían, y por eso tomaron esta decisión tan radical de apedrear al apóstol Pablo. Dice que lo apedrearon y cuando creyeron que ya estaba muerto, cuando vieron que ya estaba inconsciente, creyeron que ya estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo abandonaron allí. Para un judío hacer esto era algo de total desprecio, porque la sepultura era algo importante, era algo que le daba dignidad a la persona. Solo se dejaba en la cruz a los malhechores y solo se dejaba sin sepultura a las personas por las cuales no se tenía ningún aprecio. Y vemos que con Pablo hicieron eso, lo sacaron y lo dejaron tirado. Pero ¿qué pasó en ese momento? Dice que mientras que ellos lo sacaron y lo abandonaron, versículo 20, pero mientras que eso sucedía, los discípulos lo rodeaban. Él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Vemos ahí en el comienzo del versículo 20 que mientras que estaba ahí Pablo como muerto o muerto, no sé, ahí estaban los discípulos rodeándolo. El que la Biblia hable de discípulos está hablando que de alguna forma el evangelio ya había llegado a Listra. Y esas personas, esos discípulos que estaban en ese lugar, ya habían creído en Cristo, ya habían profesado fe, habían sido bautizados y ya estaban unidos a una iglesia. Y ahí tenemos estos discípulos rodeando el cuerpo del apóstol Pablo. No sabemos qué pensaban ellos en esos momentos. No sabemos si era porque estaban tristes, no sabemos si estaban tristes porque había muerto el apóstol o estaban pidiéndole a Dios que hiciera algo, pero ellos estaban ahí mirándolo. Y de seguro ellos sabían que eso era algo grave. Hay algunas traducciones que no me parecen la más correcta, que dice, en vez de decir que los discípulos lo rodearon, dice que los discípulos lo protegieron. Y eso da la idea de como que lo estaban protegiendo. No, acá no había nadie que lo proteja. Él ya estaba como muerto y lo sacaron afuera de la ciudad. Entonces creo que la más ajustada, la verdad, dado que los judíos vinieron con el interés, caminaron más de 100 kilómetros, solo con el interés de que Pablo fuera silenciado, y ellos estaban seguros de que eso había sucedido. Por eso me parece que lo más lógico es que los discípulos lo están rodeando, porque para ellos Pablo estaba muerto o estaba a punto de morir. Por eso están ahí juntos, orando, pidiéndole al Señor que el Señor haga algo, y el Señor le respondió, y vaya que le respondió. Esto también me deja una enseñanza de los hermanos rodeando al apóstol Pablo. En el momento más difícil, en la hora más difícil de la prueba de Pablo, los hermanos, en vez de dejarlo solo, ahí tirado fuera de la ciudad, fueron y lo rodearon, lo acompañaron, oraron por él, estuvieron pendientes si era que podían hacer algo por él, aunque no creo que hubiesen pensado que podían hacer nada, estuvieron pendientes de la necesidad del hermano. Lo que escuchábamos en primera hora, del animar unos a otros, del acompañar unos a otros. Miren que no era nada fácil para estos discípulos rodear al apóstol Pablo en esa ciudad. Porque pensemos,
el que lo rodearan, significa que ellos se identificaban con la misma fe de Pablo. Entonces, ¿quién decía que ellos no fueran los siguientes en ser apedreados? Pero a ellos no les importó, ellos fueron, lo rodearon, se identificaron con él, pusieron su vida en riesgo, dejaron su confort, su seguridad, se expusieron, porque el amor de Cristo estaba en sus corazones. El que nos mueve a hacer cosas que el mundo no hace, que es contraintuitivo, que es contra lo que nosotros haríamos naturalmente, el que nos mueve a hacer eso es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien nos haga ver la necesidad y quien nos mueva a acompañar a nuestros hermanos, a mostrar un genuino amor cristiano como el que nosotros vemos aquí en este momento con Pablo. Ellos lo estaban rodeando, lo estaban ahí mirando, quizás estaban orando y en ese momento ocurrió un milagro. ¿Por qué un milagro? Lucas es muy concreto al decir algo y muchas veces los milagros que Lucas relata los da como ahí a la pasada y no se detiene mucho en detalles. Pero si Pablo fue apedreado y lo dejaron por muerto afuera de la ciudad, ¿cómo es que Pablo ahora se levanta por sus propios medios y vuelve a entrar a la ciudad? Aquí Dios hizo algo. Y algo claro, una frase que me compartieron durante la semana, algo claro, no era el tiempo para que Pablo muriera. Dios quería que él siguiera haciendo la obra que Dios tenía preparada para él. Hay una frase de Paul Washer que leí esta semana que dice: ni todos los ejércitos del mundo pueden quitarle la vida a un creyente hasta que Dios decrete que es el momento. Sí. Había un momento donde Pablo tenía que estar muerto, era ahí, pero no era el momento, entonces Dios dijo, no es ahora. Pablo se levanta y vuelve a la ciudad. Uno de los padres de la iglesia, por el año 200, Juan Crisóstomo, comentando este versículo, dice, aquí se cumple el dicho, cita 2 Corintios 12:9, que dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, esto que nosotros vemos aquí con Pablo levantándose luego de ser apedreado, esto es mucho más grande y mucho mayor que la resurrección del paralítico que habían visto en Listra. Ver a Pablo entrar de nuevo en la ciudad es mucho más impactante que lo que vieron al levantarse el paralítico. Y dice, este padre de la iglesia dice, ¿veis el celo de Pablo? ¿Veis cuán ferviente es? Cuán encendido está de amor por Dios, que entró de nuevo en la misma ciudad para mostrar que si alguna vez se retira de ahí es porque ya había sembrado la palabra de Dios, porque ya había hecho lo que Dios le había mandado hacer. No era tiempo, Pablo se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Y yo pensaba, qué testimonio para la ciudad. Imagínense, la ciudad lo apedrea, lo dejan tirado afuera de la ciudad. Pero ese mismo que apedrearon, lo ven que se levanta y vuelve caminando a entrar en la ciudad. ¡Qué testimonio para ellos! Y qué amor de Cristo en el corazón de Pablo, que lo lleva a no sacudirse los pies como veíamos en el capítulo anterior, sino que vuelve a entrar a la ciudad. Otra cosa que nos habla de que esto es un milagro, es que no se quedó 2 meses recuperándose, sino que la Biblia dice que al otro día él partió para Derbe. O sea, él salió en una pequeña caminata de unos 100 kilómetros al otro día de ser apedreado. Vemos cómo Dios aquí hizo algo milagroso y él parte, dice en la segunda parte del versículo 20, al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Versículo 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad en Derbe y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Como vemos en este versículo, no se nos dice nada de lo que sucedió en Derbe. Solo se nos nombra que se hicieron muchos discípulos, dando a entender que un buen número de ciudadanos de esa pequeña ciudad creyeron en el evangelio, creyeron en Cristo, pero no sabemos otra cosa. Se cree que quizás
Gallo quien es de Derbe, que lo vamos a ver en el capítulo 20, versículo 4, quizás se haya convertido en este viaje de Pablo a Derbe. Después de que termina, ahí podemos mirar de vuelta el mapa, después de que termina esa obra en Derbe, este es el punto más lejano del viaje misionero de Pablo. Pablo se dispone a regresar ahora a la iglesia que lo envió. Y esto es algo sorprendente también, que lo pueden ver ahí. Si ustedes ven dónde está Derbe, que está donde terminan las flechitas, ahí un poco abajo de Cilicia, ahí donde está Derbe, si ustedes ven para el costadito abajo, no sé si llegan a leer, está la ciudad natal de Pablo, está Tarso. Y un poquitito más para el costado está Antioquía de Siria, que es a donde él se dirige, de donde él partió. Hubiese sido mucho más fácil. Y humanamente ya está cumplido. Él ya anunció el Evangelio, ya lo apedrearon, ya lo rechazaron, ya pasó muchas cosas. Humanamente ya está, Pablo, ya podés descansar, ya podés volver. Pero Pablo, en vez de volver y de disponerse, opta por hacer todo el camino de vuelta por esos lugares donde había sufrido tanto. Y vuelve sobre sus pisadas, dando toda la vuelta y pasando por todas esas ciudades. Por la ciudad de Listra, donde fue apedreado, por Iconio, donde lo quisieron apedrear, por Antioquía de Pisidia y todo hasta llegar de nuevo a Antioquía de Siria. ¿Qué es lo que le lleva a Pablo a tomar esta ruta más larga y más arriesgada que quizás no llegaría al destino, no sé? ¿Qué le lleva a Pablo a hacer eso? De seguro Dios lo estaba guiando a eso, pero también nos muestra el corazón pastoral y el corazón cristiano del apóstol Pablo. Porque vamos a ver en los versículos siguientes para qué es que él regresa por ese lugar. Él no está buscando su comodidad, sino que él pone por encima de su comodidad, pone el bien de los hermanos que habían creído en esa iglesia. Vemos que Pablo le da gran importancia a las iglesias locales. Por eso es tanto lo que le importa el poder reafirmar esas iglesias locales que había plantado, que él se arriesga a volver por esos lugares donde había sufrido tan violenta oposición. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 22, que es lo que Pablo hace al ir de vuelta por todos esos lugares. Ahí se nos da un resumen de lo que él hace. Dice el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos una serie de cosas que Pablo y Bernabé hacen cuando regresan por esas iglesias que estaban establecidas. La primera que nosotros vemos es fortalecer el ánimo de los hermanos. Leí una historia en esta semana que justo no la anoté, que está en el comentario de Mundo Hispano de este pasaje, que dice de la historia de un pastor colombiano que cuando estaban en los inicios de esa iglesia, vino un grupo de personas y rompieron todo en la iglesia y golpearon fuertemente al pastor en la cara. Entonces el pastor quedó con una cicatriz en su rostro. Pero el pastor no se fue, sino que siguió ahí y con los años la iglesia se afirmó y la iglesia fue creciendo. Y cuenta el comentario, lo que inspira a esos hermanos, el ver a su pastor con esa cicatriz en el rostro, siguiendo predicando a lo largo de los años acerca del Evangelio. Antes de quejarse, antes de decir cualquier cosa, miran ahí al pastor y ven esa cicatriz en el rostro y tienen el ánimo para seguir adelante. Bueno, ahora ustedes imagínense a Pablo volviendo a Listra con las cicatrices, con las marcas, dice en otra parte, con las marcas de Cristo, con las marcas
de su servicio al Señor en él, con sus cicatrices. Qué ánimo, qué gozo debe ser para los hermanos decir, ¿está dispuesto a venir de vuelta? ¿Está dispuesto a exponer su vida de vuelta nuevamente por el simple hecho de que nos ama y de que quiere animarnos en el camino del Señor? La persecución, no vamos a decir que no, la persecución trae desánimo y trae tristeza. Y quizás estos hermanos en esas iglesias donde había tanta persecución estaban desanimados. Pero al ver venir a Pablo, de seguro sus ánimos cambiaron. Fueron animados solo con verlo. Y Pablo fue y los animó a seguir en el Señor. En Pablo vemos un verdadero ejemplo de vida cristiana. Un verdadero ejemplo a imitar. Pero ¿por qué imitar a Cristo? ¿Por qué imitar a Pablo? Porque él dice que él imita a Cristo. Vemos en Pablo que él se niega a sí mismo, que él no piensa en sus comodidades o en su seguridad, no está pensando, ¿y qué me van a dar en aquella iglesia si voy? ¿Será que me ofrendan? ¿Será que no me ofrendan? No, él no está pensando en eso, él no está pensando en lo que pueda ganar, todo lo contrario, si no se hubiera ido a Tarso. Él piensa en sus hermanos, está pensando en su prójimo y se dispone a fortalecerlos y a animarlos en el Señor. Ese es uno de los propósitos por los cuales Pablo vuelve a las iglesias. Otra cosa, otro propósito por los cuales Pablo vuelve, ahí en el versículo 22, es a exhortarlos a permanecer en la fe. Y esto es importante notarlo porque se nos puede pasar rápido. Notemos que no dice permanecer con fe, sino que dice permanecer en la fe. Y es algo diferente. Muchas personas dicen que tienen mucha fe. Alguien cuando va a evangelizar o habla a personas sin conversa dice, sí, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, yo todos los días le rezo, yo todos los días oro, yo tengo mucha fe, a mi manera tengo fe, pero tengo mucha fe. Aquí Pablo no dice que hay que permanecer con fe, sino en la fe. Leyendo sobre esto encontré una frase del ex papa de la Iglesia Católica Romana, Francisco, quien ya falleció, que dijo en un concilio interreligioso, dijo, todas las religiones, o sea, todos los tipos de fe, son un camino para llegar a Dios. Son como diferentes lenguas, diferentes idiomas para llegar allí, pero Dios es Dios para todos, abriendo la puerta para todo tipo de fe. Bueno, Pablo, por más que esto suene muy similar hoy en día, por más que esto sea lo que dice toda la gente, que yo creo a mi manera, Pablo nos dice que no es así, que no es cualquier tipo de fe. Tampoco se trata de la cantidad de fe o con cuánta fe cree la persona. No importa que lo decrete, que lo visualice, no importa con cuánta fuerza lo digo, cuántas veces se lo repita, tampoco está en lo grande o la fuerza de la fe. Sino que cuando Pablo dice permanezcan en la fe, Pablo le está diciendo permanezcan en lo que les he enseñado, permanezcan en la doctrina, permanezcan en la palabra que les ha sido revelada y no se dejen mover por nada de ella. Por más que haga llover espejitos de colores, por más que sea lo que sea, no se dejen mover por nada. Pablo sabía que iban a llegar muchos engañadores. Pablo sabía que en toda esa región de Galacia era muy fuerte la opresión que tenían de los judíos para que no creyeran al Evangelio. Por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas para esta región, aclarando que la salvación es por medio de la fe en Cristo y mostrándole cuál es el verdadero evangelio. Y Pablo les dice, pero permanezcan en la fe, permanezcan en esas enseñanzas. Bueno, hermanos, qué patente es para nosotros esto hoy. Debemos de permanecer en la fe que se nos revela en la palabra de Dios.
Debemos de permanecer en la doctrina que se revela en la palabra de Dios. ¿Y cómo hago para permanecer en esa fe? ¿Qué necesito para permanecer en esa fe? Necesito el poder de Dios para permanecer en esa fe, porque humanamente no puedo, todos dependemos del Señor. Pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos estudiar su palabra para saber qué es lo que el Señor nos enseña, llenar nuestra mente y nuestro corazón a lo más que podemos. Esto también, como decíamos en primera hora, esto tampoco es para los pastores o para los ancianos, esto es para todos los creyentes. Necesitamos ser personas de la Biblia, personas de la palabra, que de acuerdo a nuestras posibilidades, día tras día, nos sumerjamos en ella tratando de conocer y de reafirmar lo que Dios nos ha enseñado. Dejar de leer la palabra por un día, no recuerdo si era creo que era uno de los reformadores, no recuerdo si era Lutero, decía, es peor que dejar de comer por un día. Es preferible no comer por ese día, pero no dejemos de estudiar la palabra. Que seamos personas que investiguemos, que leemos, que procuramos conocer, para que nuestra mente y nuestro corazón esté dominado por la palabra de Dios. Porque si no nos vamos a dejar mover, pero por ignorancia. Para permanecer en la fe necesitamos conocer esa fe y permanecer firmes en lo que el Señor nos ha enseñado. Pablo les dice que es necesario permanecer en la fe. Y en tercer lugar, les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto quizás es un poco confuso. Pablo no está diciendo que ganemos nuestra salvación por medio de sufrir o por medio de las tribulaciones. No, nuestra salvación es por medio de la fe en Cristo. Pero cuando nosotros hemos creído en Cristo, vamos a tener tribulaciones por causa de nuestra fe. Cuando nosotros creemos en Cristo y nos identificamos con Cristo, nos estamos identificando con Él. Y así como despreciaron a Cristo, así como persiguieron a Cristo, así como lo tuvieron en poco a nuestro Señor, así como lo trataron mal, también en mayor o menor medida el mundo nos va a tratar así a nosotros si somos fieles al Señor. Porque somos seguidores de Cristo, porque nos identificamos con Él. Hoy orábamos antes de comenzar el culto que no nos toca nuestro lugar, dábamos gracias a Dios porque no nos toca nuestro lugar como en otros países, morir por la causa de Cristo, padecer encarcelamientos, ser perseguidos de esa manera. Hay muchos lugares donde nuestros hermanos sí están muriendo. Y esa es la forma que Dios está utilizando para que nuestros hermanos en esos lugares entren a su reino, entren al cielo. Es la puerta que Dios ha utilizado, la persecución, para que ellos lleguen a la presencia de Dios. Debemos de orar para que esa persecución cese, amén. Dios quiera que puedan tener tiempo de tranquilidad. Y debemos de seguir orando para que nosotros sigamos teniendo libertad y no tener persecución en nuestro lugar. Pero estamos seguros que si la persecución llegara a nuestro lugar, si nos tocara ser perseguidos de esa manera, si nos tocara ser encarcelados, Dios nos daría la gracia para poder soportar esa persecución, porque es parte del paquete. Aunque en menor o mayor grado todo cristiano está llamado a tomar su cruz y seguirle. No es opcional, Mateo 16, 24. Somos llamados también en Romanos 6 a morir a nuestro viejo hombre, a nuestros viejos deseos, a no amoldarnos o adaptarnos al mundo. ¿Cuántas veces queremos copiar la vida de la persona inconversa, del vecino, del compañero de trabajo? Tenemos las mismas preocupaciones, los mismos anhelos, queremos tener el mismo nivel de vida, queremos tener el mismo auto, la misma casa, queremos llegar a hacer todo lo mismo. Pero es que nuestros anhelos y nuestras motivaciones son muy diferentes a las de ellos. Porque para nosotros esta vida es tan solo un lugar de paso. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos.
Tenemos algo mucho más grande para ganar que lo que podemos ganar en esta tierra. Por eso, el seguir a Cristo representa que muchas veces no vamos a seguir la corriente del mundo. Muchas veces el mundo no nos va a aplaudir por lo que nosotros hagamos. Muchas veces las personas se van a burlar de nosotros. Hasta nuestros familiares se van a alejar. Porque para ellos lo que nosotros creemos es locura. No tiene ningún sentido. Y así lo creíamos nosotros también hasta que Dios abrió nuestros ojos. Pero el seguir a Cristo nos va a llevar a que muchas veces tengamos que decidir bajar la cabeza. Muchas veces vamos a tener que pasar por alto la ofensa, sabiendo que no merecíamos eso, pero mirando a Cristo vamos a tener que pasar por alto la ofensa. Muchas veces vamos a tener que elegir perder cosas temporales. No tener los mismos objetivos que la gente, por los que la gente del mundo se afana, por cosas terrenales. Porque nuestros anhelos están muy por arriba de lo que el mundo nos puede ofrecer. Nuestro anhelo es Cristo. Y cuanto más nosotros miramos a Cristo, más estaremos de acuerdo con Pablo de que por Cristo vale la pena perderlo todo con tal de ganarlo a Él. Una verdad a tener presente es que el sufrimiento en el cristiano no es algo negativo, sino que el sufrimiento en el cristiano representa una bendición. ¿Por qué? Porque nos lleva a meditar en su palabra, porque nos lleva a la oración, nos lleva a depender del Señor y nos lleva a madurar en nuestra vida espiritual, nos lleva a desear y amar más a Cristo y de esa forma despegarnos cada vez más de lo terrenal que quiere sujetarnos. Por eso el sufrimiento actúa para nuestro bien, como dice en Romanos 8:28. Después de darle estas exhortaciones, Pablo, a la iglesia, de que era necesario, después de fortalecer los ánimos de los discípulos, después de exhortarlos a perseverar en la fe y de decirle que es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios, vemos la última cosa que Pablo hace en las iglesias, que es designar ancianos en cada iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque Pablo se preocupa por la organización de las iglesias locales y utiliza una organización que no es nueva al Nuevo Testamento, sino que ya se utilizaba en las sinagogas, donde eran guiadas por medio de ancianos. Y si nos remontamos aún más atrás, este tipo de organización venía desde Éxodo, capítulo 18, recuerdan cuando Moisés estaba sobrebordado y ya no sabía cómo tratar con todas las cosas y había problemas por todos lados, y viene el suegro de él y le da el consejo de que nombrara hombres que conocieran las leyes, que fueran íntegros y que temieran a Dios y que en ellos repartiera todo el trabajo, y ahí se vio aliviado. Ya desde ese momento vemos el tipo de organización por medio de ancianos para guiar al pueblo. Y luego lo volvemos a ver en el Nuevo Testamento, en capítulos que no los vamos a leer ahora, pero capítulos claves como 1 de Timoteo 3, Tito capítulo 1 y otros lugares, donde se nos enseña quiénes son los ancianos y cómo deben ser los ancianos. Entre algunas características que vemos ahí, el anciano debe ser un pastor que pastorea, que enseña y alimenta doctrinalmente a la iglesia. El anciano es un hombre que tiene un carácter probado, irreprensible, sobrio, hospitalario, maduro, buen ejemplo tanto en la iglesia como en su hogar, sin amor por el dinero y algunas otras características que podemos ver en ese lugar. Otra particularidad que nosotros vemos de los ancianos, tanto en Hechos como en las cartas del Nuevo Testamento, es que siempre que se nombra
que se habla de nombrar ancianos en la iglesia, siempre son ancianos. Se hace de forma plural, porque vemos un énfasis en la pluralidad o grupo de ancianos en las diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque eso trae beneficio. La pluralidad de ancianos en las iglesias protege a la iglesia del autoritarismo de una sola persona. El que haya una pluralidad de líderes o de ancianos añade sabiduría colectiva a la iglesia, balancea las cargas, los dones y las cargas ministeriales que están sobre la iglesia y provee la posibilidad de rendición de cuenta a cada uno de los ancianos. Esos son algunos beneficios por los cuales vemos que en cada iglesia que nosotros vemos en Hechos o en las cartas, siempre se nombran ancianos en la iglesia y no un anciano. Una definición que me gustó, que es de Alexander Strauch. Él tiene el libro Ancianos Bíblicos y otros libros del mismo tema que se pueden descargar gratis, que son muy buenos. Él dice, un anciano es un hombre de carácter piadoso, llamado por Dios y reconocido por la iglesia, que en conjunto con otros ancianos pastorea, enseña y supervisa espiritualmente a la iglesia. Aquí vemos el motivo por cual Pablo va y deja nombrado, no sabemos bien la forma, no nos vamos a meter en eso, la forma en cómo lo nombró, porque según las versiones bíblicas nos hacen inclinar por diferentes formas de nombramiento, pero aquí vemos que da la aprobación de nombrar ancianos en la iglesia, motivado por su amor por la iglesia. Él quería que sean iglesias fuertes, iglesias maduras, iglesias que puedan crecer, que puedan preparar a otros misioneros para que pueda seguir avanzando el evangelio, y él ve como clave el hacer esto. Luego de hacer estas cosas, dice que oraron y ayunaron y encomendaron todas las cosas al dueño y sustentador de la iglesia. Ahora llegamos a los últimos versículos del regreso de Pablo, donde no nos vamos a detener. Dice el versículo 24, que pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar en Perge, donde habían estado antes, descendieron a Talía y allí se embarcaron, no pasan por Chipre, se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Vamos a ver solo unas pequeñas puntitos en esto. Aquí vemos que los misioneros regresaron a la iglesia que los envió. Regresaron no para contar lo que habían hecho, lo bárbaro que habían, no, regresaron para hablar lo que Dios había hecho en esas iglesias, en esas ciudades. La iglesia de Antioquía lo había enviado y lo habían sostenido, lo habían respaldado por medio de sus oraciones y cuidados, y estaban pendientes de ellos, esperando el regreso y recibir estas noticias que vemos aquí. Y cuando Pablo llega y le da la noticia, de seguro se llenaron de gozo. Y esto nos habla lo conectada que tiene que estar la iglesia local con las misiones. De que la iglesia local no funciona separado de los misioneros, ni los misioneros separados de la iglesia local. Pablo y Bernabé fueron enviados por una iglesia local, ellos lo estaban sosteniendo en diferentes formas, de seguro estaban pendientes de todo lo que sucedía, no había WhatsApp ni nada, pero de la forma que podían estaban pendientes y estaban anhelando y esperando ver la llegada de ellos y recibir las noticias de lo que había sucedido, y eso es lo que está aconteciendo aquí. Al llegar a Antioquía, los misioneros reunieron a toda la iglesia y le cuentan todo lo que Dios había hecho. Y creo que una de las noticias más importantes que le da y de enorme trascendencia es que Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Esto de seguro llenó de alegría a la iglesia de Antioquía, compuesta en gran medida por gentiles, y nos muestra que la predicación ya no es solo para judíos, sino que es para todos, para judíos y para gentiles. Ya no es por medio de la circuncisión, por medio de la ley, ya no es por medio de llegar a ser un prosélito y unirse a una sinagoga, sino que esta puerta abierta
habla de que toda persona puede llegar a estar en comunión y ser aceptado por Dios por medio de la fe en Cristo. No todos los que participaban de la iglesia de Antioquía estaban alegres con eso o entusiasmados con esas noticias. Algunos judíos demasiado apegados al judaísmo no compartían esa alegría. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 15. El último versículo del capítulo 14 dice, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. El primer viaje misionero de Pablo concluye de esta manera. Ellos se quedan mucho tiempo con los discípulos ahí en Antioquía, un poco de descanso de las piedras, de los palos, de todas las cosas. Se quedan ahí a disfrutar de la comunión de la iglesia local, reponiéndose, compartiendo con los hermanos y preparándose en el Señor para lo que será su siguiente viaje misionero, que lo veremos en la continuidad también del capítulo 15. Luego del concilio. Vamos a orar, a dar gracias a Dios por su palabra y pedirle al Señor que ese gozo que movía a Pablo a llevar adelante esta obra que humanamente él no la podría hacer, ese gozo que lo movía a él a actuar de la forma que actuó y a mostrar el amor que él mostró en su viaje misionero, que ese mismo gozo nos mueva a nosotros. Que lo que nos impulse no sea nuestro bienestar. Si algo me quedó de este estudio es que pedirle a Dios que lo que nos impulse sea diferente a lo que impulsa a la gente de este mundo. La gente corre y se anhela, y si nosotros no nos cuidamos, nos afanamos por las mismas cosas. Nosotros hemos sido salvos por medio de Cristo. Pertenecemos a Cristo. Ya tenemos todo ganado. Nadie nos puede apartar de su mano. Lo que nos espera, la Iglesia de la Prosperidad dice que vengan al Señor porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Ellos lo entienden de una mala forma porque piensan que es auto, cosas. Pero nosotros sí sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y es mucho más grande que lo que este mundo nos puede ofrecer. Por eso que el Señor nos lleva a anhelarle a Él, que nos lleva a anhelar glorificar a Cristo y que de esa forma podamos ser útiles en nuestra iglesia local y donde Dios nos permita poder ser de bendición para las personas que aún no le conocen a Él. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por poder ver tu obra, Señor, en estas ciudades, mi Dios. Quizás no está Pablo, no está Bernabé aquí, Señor, pero aquí está el que movía a Pablo y el que movía a Bernabé. Aquí está el que llevaba adelante esa iglesia, quien sigue siendo el mismo porque no cambia, quien permanece fiel y quien ha prometido que nada ni nadie podrá parar a su iglesia. Señor, te pedimos que tú sigas obrando, Señor, en medio de tu iglesia, que está compuesta por nosotros, Señor, simples personas. Como dijo Pablo ahí en Listra, somos hombres como ustedes, simples hombres, salvados por la gracia de Dios, Señor. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Sigue llevándonos a contemplarte a ti, Señor. Que si hay algo que nos motive, si hay algo que nos mueva, Señor, sea nuestro amor por ti, Señor. Que sea el ver con qué amor tú nos has amado, Señor. Que aunque nosotros no merecer nada, tú viniste a este mundo siendo el creador y sustentador de todas las cosas y tomaste una forma de debilidad como la nuestra, Señor. Y te dispusiste a ir a la cruz y a entregar tu vida. El Todopoderoso, el Soberano, entregando su vida en la cruz. Por amor a nosotros, Señor. Ese es nuestro valor, Señor. Esa es nuestra identidad. El que hemos sido amados por Cristo y que pertenecemos a ti, Señor. Enamóranos cada día más de ti, Señor. Que nuestro gozo no esté en otra cosa, Señor, que no sea en ti, Señor. Si tú nos provees disfrutar de diferentes cosas, que esas cosas, y si sea
un jugo fresco que podemos tomar en un día caluroso, Señor. Que esas cosas nos lleven a darte gracia a ti, Señor. Y que nos lleven a darte la gloria, Señor. Porque todo lo que recibimos es por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Ayúdanos a mantener, como dice Pablo, nuestra mirada en lo que permanece para siempre, Señor. Sabiendo que hacia ahí vamos, Señor. Y que nada ni nadie nos puede apartar de ese camino, porque eres tú quien nos sostiene, Señor. Gracias. Te damos, Señor, dejamos todo en tus manos y te pedimos que tú sigas hablando y tratando en nuestros corazones, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.